Ambos vivieron hace muchos siglos separados por el tiempo y la distancia. Uno de ellos nunca experimentó la muerte y el otro tuvo un final muy triste. Ambos fueron utilizados poderosamente para llamar de regreso a una nación que se había perdido. Guiaron al pueblo a rendir absoluta lealtad a Dios en una época de crisis y oscuridad espiritual. La Biblia se refiere a ellos como dos de los más grandes héroes que han vivido en esta tierra. Toma tu Biblia y mantente en sintonía, porque en unos segundos abordaremos este relevante tema profético. Los dos personajes bíblicos que representan al pueblo de Dios a través de las edades son Moisés y Elías. El primero, símbolo de todos aquellos que pasarán al descanso antes del regreso de Cristo y que serán resucitados y trasladados a la gloria. El segundo, símbolo de todos aquellos que no experimentarán la muerte y que estarán vivos cuando Jesús regrese y ascenderán al cielo con Jesús. En el libro primero de Reyes, capítulo 17 y 18, tenemos la historia de Elías, quien restauró la verdad en un tiempo de apostasía, cuando la nación de Israel se había ido en pos de dioses paganos, dejando a un lado la adoración del verdadero Dios, el Dios creador del universo, lo que implicaba que Dios no podría salvarlos y que indefectiblemente estaban condenándose a la destrucción eterna. En la vida y ministerio de Elías encontramos un paralelismo asombroso con otro personaje del Nuevo Testamento que Dios levantó en un tiempo de oscuridad para traer de regreso al pueblo de Dios hacia el ministerio del Mesías. El Antiguo Testamento cierra con la promesa de que ese segundo Elías vendría antes del día del Señor. Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Juan el Bautista fue el cumplimiento parcial de esa profecía. Juan el Bautista fue a quien Dios llamó para preparar el camino para la primera venida de Cristo. Leemos en San Mateo capítulo 11 versículos 11 al 14. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Jesús claramente dijo que Juan el Bautista fue el segundo Elías. Aquí Jesús estaba refiriendo al cumplimiento parcial de la profecía de Malaquías 5. Juan el Bautista, al igual que Elías, el Elías de antaño, fue levantado para una misión específica en un tiempo de crisis. Sin embargo, la profecía que Malaquías nos menciona habla del día terrible de Jehová, el día grande de Jehová. No hay duda que es una mención a la segunda venida de Cristo a esta tierra. Y la pregunta que debemos hacernos entonces es: ¿habrá un tercer Elías que surgirá justo antes del regreso de Cristo con un mensaje específico de reparar el altar de la verdadera adoración y de llamar de regreso al pueblo de Dios a adorar al Creador y a una lealtad absoluta? Eso es lo que parece decir el texto. Y eso es justamente lo que menciona el último libro de la Biblia. De la misma manera como Elías vino para restaurar todas las cosas, igualmente vendrá otro Elías antes del día de Jehová. ¿Será esta vez una persona como Elías o Juan el Bautista? ¿O será un pueblo que va a todo el mundo con el mismo mensaje y el poder de Elías? Vayamos ahora, amigos, a los dos primeros Elías y veamos lo que Jesús y la Biblia dicen acerca de ellos. Y antes de terminar, veremos el paralelismo con el Elías final profetizado en el Antiguo Testamento. Leo en San Mateo capítulo 17 versículos 11 al 13 lo siguiente. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas.
Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Si en los tiempos de Jesús había muchas cosas que restaurar, la pregunta es, ¿habrá algo que restaurar en nuestros días después de siglos de error y oscuridad producidos por la supresión de la palabra de Dios? Elías finalmente no será un solo hombre, sino un pueblo que va a todo el mundo, porque según nos dice lo que registra San Mateo capítulo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea que hay un mensaje global predicado a cada habitante del planeta antes del regreso de Jesús. Había una madre que decidió educar a su hija fuera de cualquier religión. Decía que de este modo estaba dándole libertad, pero el tiempo se encargó de demostrar que estaba equivocada. Su hija acabó creciendo como una mujer sin principios ni valores. La verdadera libertad hubiera consistido en darle todas las opciones posibles para que ella hubiera podido elegir. ¿Sabes? No podemos escoger una manzana de un cesto vacío, ¿verdad? Así tampoco podemos escoger si no nos dan las dos opciones, por lo menos dos. Cuanto más conocimiento tengamos, más libres seremos, más opciones de elección tendremos. Y al final nos daremos cuenta de que la verdadera libertad, la más absoluta, es Cristo. Solo Él nos libera del pecado, del egoísmo, del orgullo y nos capacita para amar y ser felices. Solo Dios sabe realmente lo que significa la libertad, porque Él la ha creado. Ahora, para entender lo que sucederá en los últimos días, hay que estudiar la vida de Elías por ser un tipo o figura de los otros. Y para comprender lo que es un tipo, vamos a ver varios ejemplos. Número 1. El santuario terrenal era un tipo o figura del santuario celestial. Número 2. Cristo no fue en realidad un cordero, sino un hombre, pero estaba simbolizado por un cordero y en las Escrituras se lo llama el Cordero de Dios. Estudiaremos este paralelismo y veremos cómo la historia vuelve a repetirse casi en todos sus detalles. En tiempo de Elías nos dice la Biblia que el rey Acab y el pueblo comenzaron a adorar al dios pagano Baal e hicieron lo malo ante los ojos de Dios. También nos presenta detalles de lo que ocurrió durante esa apostasía de 3 años y medio. Durante este periodo no hubo ni lluvia ni rocío. Y vamos a la escritura en el libro 1 de Reyes capítulo 17, versículo 1, y nos dice así. Entonces Elías dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora veamos que Jesús se refirió a ese periodo en el Nuevo Testamento, en San Lucas capítulo 4, versículo 25, y dice así. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Amigo, amiga, la lluvia representa la enseñanza de Dios. El rocío representa el razonamiento de Dios. Y ambos se encuentran en la Biblia. Esto quiere decir que en ese periodo las tradiciones tomaron el lugar de la palabra de Dios. Veamos Deuteronomio capítulo 32, versículo 2. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Y lo que produce sed es la falta de la palabra de Dios. Otro texto más, Amós capítulo 8, versículos 11 al 13, nos dice así. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán, desmayarán de sed. Ahora es interesante notar que este mismo periodo de 3 años y medio
o 1260 días están mencionados en los libros de Daniel y Apocalipsis 7 veces de 3 diferentes maneras, como el gran período de apostasía conocido como la Edad Oscura o Edad Media, que va desde el año 538 al 1798 después de Cristo, ya que la palabra de Dios fue reemplazada por la tradición religiosa como modo de sometimiento del pueblo. Dios no estaba presente en aquella tradición religiosa de sometimiento, de oscuridad y de mentiras. Y de acuerdo a la Biblia, un día en la profecía representa un año literal, y eso lo ves en el libro de Números y Ezequiel. Por lo tanto, esos 1260 días proféticos equivalen a 1260 años literales. Bueno, sigamos ahora con el paralelismo. El rey Acab se casó con Jezabel, la hija de Ed-Baal, sumo sacerdote de Baal. Ella fue quien introdujo la apostasía en Israel. De paso, Baal era el dios sol adorado en domingo, el día del sol. Se dice de Acab en el libro Primero de Reyes, capítulo 16, versículo 31, lo siguiente. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Ahora, Apocalipsis 2 y 3 presenta las 7 iglesias. Cada una de estas iglesias literales también representa una etapa en la historia de la iglesia de los días cuando Cristo la fundó hasta el tiempo del fin. Y el periodo de la iglesia de Tiatira corresponde justamente a la gran apostasía medieval, 3 años y medio proféticos o 1260 años literales, o sea que van del año 538 al 1798. Y en Apocalipsis 2, 18 y 20 encontramos la reaparición de una Jezabel simbólica que introduce un sistema falso de adoración y salvación. De paso, una mujer en la profecía bíblica representa una iglesia. Y dice así en Apocalipsis, en la cita que recién mencionamos. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bueno, Jezabel ya había muerto hacía siglos, pero aquí surge una Jezabel espiritual. Evidentemente está hablando que durante esos 1260 años estaría ocurriendo algo similar a lo ocurrido en los tiempos de Elías. Jezabel estaba casada con el rey Acab y logró el respaldo del rey para llevar adelante sus propósitos. Ahora, el rey representa aquí el poder político y Jezabel, la mujer, representa a la iglesia. La iglesia y el poder político se casaron, por decir así. La iglesia de Dios se casó con el Estado y el cristianismo llegó a ser la religión oficial de la mayor parte del mundo occidental y contó con el apoyo de los gobiernos. Bueno, regresando a la historia, vemos que Elías huye al desierto y Dios milagrosamente le proveyó alimentos a través de cuervos y a través de una mujer. Dios lo protegió mientras las fuerzas confederadas de Acab lo buscaban para matarlo. Elías representaba la verdad, o representa la verdad, y se escondió por 3 años y medio o 1260 días. Ahora, interesante que en Apocalipsis 12:6 encontramos que la iglesia huyó al desierto y allí Dios la sustentó milagrosamente por 1260 días o años proféticos. Nos dice: y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Tierra, desierto, en la profecía representa lugar poco habitado. Por otro lado, ríos, aguas, en la profecía representa gente y multitudes. Ahora, el dragón o Satanás durante esta época intentó la destrucción de la iglesia. Pero dice Apocalipsis 12 que la tierra ayudó a la mujer. En este caso, las montañas europeas, los lugares poco habitados del planeta, incluyendo las costas de Norteamérica, llegaron a ser el refugio de miles que huían de la persecución político-religiosa de Europa durante la Edad Media.
Por 3 años y medio Acab busca a Elías. Y casi al final de este periodo, Elías se presenta. Acab entonces lo acusa de la sequía que estaban padeciendo. Elías le dice que es por él, Acab y su apostasía, que todo eso acontecía. Y escucha bien, fue un poco antes del fin de los 3 años y medio que Elías se presentó y comenzó la restauración de la verdad, la cual llegaría a su totalidad. Ahora, interesante que Apocalipsis nos presenta el mismo cuadro, porque durante los 1260 años la verdad estuvo escondida. La salvación por las obras, la adoración de imágenes y santos, el cambio del sábado, verdadero día de reposo como puedes leer en Éxodo 20, y repetidamente por toda la Escritura, el cambio al domingo, primer día de la semana, etc., reemplazaron la verdadera adoración y el plan de salvación. Pero qué glorioso, justo un poco antes de los 1260 años de la apostasía, comenzó la Reforma Protestante, con Wycliffe, Hus, Jerónimo, Calvino, Lutero, Wesley, etc. Y ellos comenzaron la restauración de la verdad bíblica por tantos años escondida. Y al final de ese periodo, Dios levanta un pueblo y da un triple mensaje en el marco del Evangelio eterno que debe ir a todo el mundo, restaurando así la verdad bíblica enseñada por Jesús y los apóstoles. Vayamos a la historia en 1 de Reyes 18:21, porque ahora Elías hace un solemne llamado. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Dos pensamientos, dos grupos, los que adoraban a Dios y los que adoraban a Baal. El corazón del problema fue un tema de adoración. Igualmente en nuestros días se ha levantado un Baal moderno, un falso sistema mundial de adoración. Por eso Jesús da el siguiente mensaje mundial a través de su pueblo, Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Todo al final girará en torno a la adoración del Creador o de la bestia. Por eso es que Satanás está empeñado en hacer guerra contra el pueblo que anuncia al mundo: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Jesús le reveló a Juan hace casi 2000 años quién es ese pueblo. Y así los identifica en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Allí está. Pronto todo el mundo reconocerá que Jehová es el que creó los cielos y la tierra y que es el único que merece adoración. Bueno, finalmente Dios da una orden a Elías. 1 de Reyes 18:19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Y así fue, Elías congregó esa confederación que buscaba destruirlo, pero la destrucción hacia Elías se volvió en contra de ellos y fueron exterminados. Pero también la Biblia nos dice que en el tiempo final habrá una triple alianza para destruir al pueblo de Dios, pero que la sentencia de muerte se volverá en contra de sus propias cabezas al darse cuenta que han sido engañados. Y Apocalipsis 16, 13 y 14 nos dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Sí, al igual que en los días de Elías, se acerca una gran batalla. ¿Sabes que la Biblia la llama la batalla del Armagedón? Una batalla entre la verdad y el error. Una batalla por la lealtad de cada persona.
Ahora, según Jesús, Elías restauró y restauraría todas las cosas. Elías restauró la verdad. Y lo primero que hizo fue restaurar el altar, símbolo de la verdadera adoración. Hoy también hay que restaurar la verdad. Jesús es la verdad. En otras palabras, amigo y amiga, lo que hay que restaurar es la verdad bíblica tal como fue presentada por Jesús y sus discípulos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, dijo Jesús. Ahora, ¿cómo terminó la historia con Elías antaño? ¿Y cómo terminará la historia con el pueblo de Dios o Elías de nuestros días? Dice el libro primero de Reyes 18, 43 y 44 lo siguiente. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuélvete 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Elías envió a sus siervos 7 veces. Finalmente vio una nube. Y cuando regresaron a la ciudad recibieron agua en abundancia. Amigo y amiga, la predicación de la palabra de Dios en su total abundancia vendrá por el derramamiento de otra lluvia, la lluvia tardía del Espíritu Santo. Sí, la tierra está seca y sedienta de la palabra de Dios. Hace mucho, desde los tiempos apostólicos que nos llueve en abundancia. Y esto será lo que finalizará la predicación en todo el mundo. La lluvia tardía prometida por Jesús a su iglesia. Finalmente hay un decreto de muerte para Elías. Después de presentar la verdad y después que cada uno hizo su decisión, Elías tuvo que huir. Se refugió en una cueva en las rocas del monte Horeb, hoy conocido como el monte Sinaí, donde Dios había dado su ley. Y allí pasó la noche. Y desde allí escuchó la voz de Dios y desde allí pudo contemplar la gloria de Dios. Cuando se ha dado el último mensaje y todos hayan tenido la oportunidad de hacer su decisión ante la luz que han recibido de seguir a Dios o a la bestia, habrá terminado el tiempo de gracia y vendrá un decreto, el decreto de muerte, dice la Escritura. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 nos dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Aquí está, amigos. Habrá que huir como hizo Elías, pero el pueblo de Dios encontrará refugio en la roca de la eternidad. Allí pasará la noche, símbolo de las tinieblas espirituales que cubrirán al mundo. Y desde allí escucharán la voz de Dios. Y cuando todos los que se encuentren en pie en el monte de Sión, símbolo de la iglesia, podrán ver la gloria de Dios cara a cara. Oh, San Juan lo vio en visión. Apocalipsis 14:1 dice, después de esto miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Finalmente, ¿cómo terminó Elías? Vamos ahora al segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Nos dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. O sea que Elías no murió después de finalizar su misión. Dios le dijo, desciende al valle, y envió del este una carroza de fuego que descendió hasta abajo. Un ángel invitó a Elías para que entrara a la carroza. Dios amó tanto a Elías que le dijo, tú puedes entrar. Y fue trasladado a la gloria sin ver la muerte. Ahora pregunto, ¿qué sucederá con el último pueblo de Dios, la iglesia remanente? Al igual que Elías, muchos nunca experimentarán la muerte. Mira lo que dice Apocalipsis 19, versículo 14. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. Oh, ejércitos celestiales, vienen del este cósmico como reyes del cielo. Descienden a esta tierra para liberar al pueblo remanente.
y junto con los salvos en Cristo de todas las edades, y ahora llevarlos a la gloria eterna. Finalmente, ante el trono habrá 144,000 israelitas espirituales, que en realidad es una multitud de salvos que nadie puede contar, alabando a Dios. Estudiemos la vida de Elías. Su experiencia debe ser nuestra experiencia. Oremos. Padre Celestial, al igual que Elías, ayúdanos a ser leales a ti en este momento de crisis y tinieblas. En medio de esta sequía e indiferencia espiritual, envía la lluvia prometida. Y finalmente, cuando venga tu Hijo en gloria, queremos ser trasladados para estar contigo para siempre. Este es nuestro anhelo y nuestro ruego y nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, ha llegado el momento de despedirnos. Espero que el programa de hoy haya sido una bendición en tu vida. Te animo a continuar estudiando y profundizando en los mensajes de Jesús revelados en los libros proféticos, en los libros de Daniel y Apocalipsis, a esos me refiero. Así que invita a otros para que también puedan beneficiarse de este programa de palabras de vida. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.